El padre Rafael Fernández Hart es decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Jesuita, justamente, Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué tal, padre Rafael Fernández Hart? Buenos días, Chema. Buenos días. El padre Paolo Bargilla, no sé si lo... Bargilla, sí. Bargilla es docente de teología y responsable de la pastoral universitaria de la también Universidad Católica Sede Sapiense. ¿Cómo está, padre Paolo? Buenos días. Hola, muy bien, buenos gracias. días. Y el doctor en filosofía Alfredo García Quesada es un laico peruano, consultor del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano, nombrado el año 2003 por el Papa Juan Pablo II y luego ratificado por el Papa Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo está, Chema? ¿Qué tal? Distinguido Monseñor, ¿se imaginó usted que iba a presenciar alguna vez en su vida, cuando iniciaba su carrera religiosa como un franciscano, se imaginó usted que iba a presenciar la canonización de 2 papas? Uno de los cuales tuvo mucha importancia en su vida, como Juan XXIII, por cierto, el mismo día. Es imposible no se pudo imaginar predecir realmente, pero sí estaba seguro que ambos son santos. El sentimiento de la gente cuando murió Juan Pablo II, que gritaba santo súbito, santo súbito, era lo que todos sentíamos también cuando murió un papa, que tuvieron que llamarle bueno, porque era el Papa de la misericordia, el Papa de la sencillez. Cuando se dice santo súbito, lo que el pueblo pide es que se le canonice en ese momento, digamos. Exactamente. ¿Eso ha ocurrido en la iglesia antiguamente? No tanto. En realidad, por ejemplo, tenemos el caso de Santa Clara, que cuando muere, el Papa preside las exequias y quería celebrar la misa de las Santas Vírgenes, pero le prohíben, le dicen no, tiene que ser misa de difuntos, pero la canonizan al año siguiente. San Francisco 2 años después. Es tiempo cortísimo. Por supuesto. En términos de derecho canónico, sí, es muy corto. Por supuesto, obviando también normas propias para la canonización. En el caso de Juan Pablo II también, el Papa Benedicto XVI eximió de la espera de 5 años necesaria para iniciar las prácticas de la beatificación y canonización. Padre Rafael Fernández Hart, los políticos dicen, el Papa, claro, el Papa está buscando el centro político, entonces da un golpe a la derecha y un golpe a la izquierda, un golpe a un personaje de determinadas características, incluso físicas, ¿no? Sí. Porque Juan Pablo II era un atleta. Juan Pablo II era un tipo de una vitalidad extraordinaria, sorprendente, como lo demostró hasta muy poco antes de morir, claro, tuvo unos años más. Y en cambio, Juan XXIII era más modesto en ese aspecto, más pueblerino, más campesino. No salía de Roma, caminaba, también ponía a mal traer a los de seguridad, porque se salía el carrito ese que tenía un carrito ahí que era como para que le regalen una bicicleta en lugar de carro. ¿Ese tipo de criterios funcionan o no funcionan? No creo, yo pienso que, como decía Monseñor, más bien es la idea de que son 2 personajes, 2 santos de la Iglesia, que la gente ha aclamado tempranamente, y al mismo tiempo, bueno, cuando uno dice que son santos, uno reconoce que hay, por lo tanto, en ellos una ejemplaridad, y que estamos llamados a vivir una ejemplaridad a través de ellos, seguirlos en su manera de ser. Los 2 papas fueron, además, muy carismáticos, ¿no? Es decir, tanto Juan XXIII como Juan Pablo II fueron los 2 igualmente carismáticos, con 2 contextos diferentes, los años 60, años 80, bueno, hasta casi hasta los 2000, pero fueron contextos diferentes, y en ambos casos yo hablaría de 2 personajes igualmente carismáticos, igualmente santos e igualmente recomendables como ejemplos para la Iglesia. Creo que es lo que podría decir. Padre Bargilla, usted es docente universitario también y responsable de la pastoral universitaria. Hablar de pastoral universitaria, no sé, puede ser un poco complicada. ¿Qué le puede decir a un joven universitario que cree que lo sabe todo? Todos los que hemos sido universitarios en algún momento pensábamos que lo sabíamos todo. Una cosa de este tipo que tiene que ver con cosas poco racionales, entre comillas, como la fe, la esperanza, los sentimientos. Cuando vemos en las escenas de televisión que para esta canonización ingresa un montón de chiquillos y chiquillas con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa con esos muchachos? ¿Qué le puede decir eso a los jóvenes universitarios? Yo digo que los jóvenes son los que más que todas han entendido
la grandeza sobre todo de Juan Pablo II, ¿no? Pensamos como la experiencia personal de Juan Pablo II ha sido de profesor universitario. Él dictaba antropología y ha siempre vivido con los jóvenes. Hay cuentos impresionantes de cómo él le gustaba salir con los jóvenes porque encontraran en la naturaleza la belleza del misterio de Dios y pudieran vivir intensamente la experiencia cristiana. Pensamos Juan Pablo II, que en 1984 empieza el extraordinario camino de la Jornada Mundial de la Juventud, como él poniéndose con su experiencia humana, con su experiencia de fe, con su experiencia de sacrificio, de sufrimiento, porque él ha vivido todo el drama del nazismo, todo el drama del comunismo, y como la experiencia de la fe ha sido comunicada con sencillez y los jóvenes lo han entendido. El fenómeno de la Jornada Mundial ha sido el gran movimiento de la Iglesia, de renovación de la Iglesia, empezando con los jóvenes. Por ello digo, la santidad que estamos celebrando para los jóvenes es atrayente, porque ven un testigo de Cristo, ven 2 testigos de Cristo y le ven 4 testigos de Cristo en una continuidad impresionante. A mí la cosa que más me sorprende, es una cosa sorprendente, que más me sorprende, ¿no? Estas 4 presencias. Estas 4 presencias, pero la continuidad impresionante de hombres distintos, de experiencias diferentes, de vida de iglesia también, experiencias eclesiales diferentes que han sido enamorados de Cristo y que han mostrado al mundo entero, a los jóvenes en particular, una misma pasión de vivir por Cristo y de anunciar Cristo a toda la gente, con su temperamento. Y esto es bello porque muestra cómo la Iglesia, con el don del Espíritu Santo, puede corresponder a la exigencia de la historia, porque han sido también momentos distintos históricos, desde Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo, Benedicto y ahora Francisco, que es la sorpresa de Dios, como dice Pablo Francisco, la sorpresa de Dios. Y los jóvenes son los primeros que con la sencillez de corazón y con sus exigencias fuertes de preguntas últimas, exigencias de una respuesta que no son teorías, filosofía, es ver en el rostro de un hombre la alegría. Y esto nosotros debemos estar agradecidos porque hemos tenido estos 50, 60 años impresionantes de continuidad. Doctor Alfredo García, cuando nosotros los periodistas leemos por ejemplo, las tendencias dentro de la Iglesia, las alas, izquierda, derecha, centro, etcétera, por un lado, pero por otro lado decimos cosas tipo: este Papa quiere hacer reformas, ¿lo dejarán los cardenales? ¿La curia romana dejará, permitirá esto, hará la vista, etcétera? ¿Cómo te caen a ti estas cosas que decimos nosotros? Bueno, en primer lugar... ¿Qué se dice en la prensa? Sí, en primer lugar, en cuanto a derecha e izquierda, yo creo que son categorías que no se aplican a la Iglesia. La Iglesia tiene un mensaje de 2000 años y plantea otro tipo de perspectiva, ¿no? En cuanto a las reformas de Francisco, ya lo está haciendo. Creo que no hay que preguntarse si lo van a dejar o no. De hecho, hay costumbres, estructuras que, como sabemos, puede resultar no tan fácil cambiar, pero ya lo está haciendo. Es decir, no hay que preguntarnos a futuro. Por otro lado, el mismo Juan Pablo II llevó adelante varias reformas en la curia misma, ¿no? Ahora, lo que me parece interesante en todo esto, y acabas tú de señalar, Chema, que es un acontecimiento inédito, que probablemente no veamos próximamente algo así, es que estamos viendo a 4 papas en este evento que señala esto, que hay una renovación en continuidad en la Iglesia. En el periodismo, tal vez, atendiendo a tu pregunta, se ha creído que Francisco marcaba una ruptura, ¿no? Y una nueva Iglesia. Pero en verdad lo que Francisco está haciendo es dar renovación a algo que tiene una continuidad, y tiendo a pensar que el hecho de que Juan XXIII y Juan Pablo II sean canonizados en el mismo día señala que Francisco está queriendo poner al Concilio Vaticano II como marco de todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años en la Iglesia.
Juan Pablo II no solamente es un hijo del concilio, sino que estuvo en el concilio. Juan XXIII convocó al concilio. Francisco, Benedicto XVI, Sí, que claro. estará presente, estuvo como perito como en experto, el concilio, claro, como experto, y en su pontificado ha señalado que de lo que se trata es de aplicar el Concilio Vaticano II, que aún está por ser ensayado más a fondo, ¿no? O sea, no es que ocurrió hace 50 años y ya. Y Francisco es el pastor que tal vez nos esté enseñando el cómo, ¿no? Como un padre, como un párroco, llevar adelante toda esta práctica, ¿no? De manera que creo que hay que tener ojos adecuados para ver una renovación en continuidad en el acontecimiento que va a ocurrir ahora en la madrugada de Lima, ¿no? Esta noche. Esta noche, así es. Y donde me van a tener a mí madrugando un poquito. Claro, a las 2 de la mañana. Buen café. Seré el verdadero milagro. Café lo hace.